Entonces, continuando con lo que son las exposiciones, vamos a hablar el día de hoy lo que es anatomía descriptiva de miembros superiores, ¿no? Cuando hablamos de anatomía, lo primero que tenemos que recordar siempre son las estructuras, es lo primero, ¿no? Eso es lo que habla anatomía, es una ciencia que estudia las estructuras y eso en resumen quiere decir que es una ciencia que va a estudiar los componentes, de eso se encarga la anatomía, ¿no? Es una ciencia que estudia las estructuras y estudia los componentes en palabras simples y es lo que vamos a ver sobre miembro superior. Hablemos del esqueleto del miembro superior, podemos comprender que se divide en 4 segmentos. Tenemos la cintura escapular, ojo, siempre anotarse lo que cambia de nombre, porque es lo que tienden a preguntar en los exámenes de admisión. Entonces la cintura escapular es uno de los componentes, luego tenemos al brazo, ¿no? Luego tenemos al antebrazo y por último tenemos a el esqueleto de la mano, ¿no? Son los 4 segmentos que tiene el esqueleto de los miembros superiores. Si hablamos del esqueleto de la cintura escapular, vamos a hablar sí o sí de 2 huesos, ¿no? Por un lado la clavícula y por otro lado la escápula como tal. La cintura escapular o pectoral, miren, esta puede ser una pregunta de examen en el examen de admisión por el simple hecho de que prácticamente la cintura escapular, ¿no? En este caso también le pueden llamar lo que es cintura pectoral, ¿no? Que tiene como función unir lo que es el brazo o miembro superior con lo que es el tórax a nivel de la articulación entre el acromión de la escápula y la parte el extremo lateral de lo que es la clavícula, ¿no? ¿De qué está constituido la cintura escapular? Y nuevamente les digo, si ustedes quieren de un solo intento permitir aprobar el examen de admisión, hay pequeños trucos, ¿no? Entre estos trucos tenemos de que la cintura escapular puede cambiar de nombre. Miren también cómo le llaman. Y es típico en el examen que te pregunten, ¿no? Un año te preguntan con un nombre y al otro año entra la misma pregunta con las mismas características, pero te pregunta de diferente manera, ¿no? Entonces la cintura escapular también le puede llamar cintura pectoral. Así. Y está formada por lo que es la clavícula que se encuentra anterior por encima de la primera costilla y la escápula que es posterior. Ahí está la clavícula, es un hueso largo que se encuentra situado en la parte antero superior del tórax, ahí está la clavícula, y se extiende desde el esternón a lo que es el acromión. Y en su dirección va a ser de forma oblicua lateral, ¿no? Va a ir hacia atrás también, es oblicuo lateral posterior, esa es la dirección que usa. La clavícula tiene una forma de S cursiva, esa forma de S cursiva quiere decir forma de S alargada o S etálica también llamada así, y presenta 2 curvaturas, una curvatura medial que es esta de aquí y la curvatura medial es posterior y la curvatura lateral es anterior, que es esta de aquí, ¿no? Son las 2 curvaturas que tiene lo que es la clavícula. Una medial, que es una curvatura cóncava, que quiere decir que es un hueco, que es posterior, y una curvatura lateral, que es menos extensa, pero es anterior, ¿no? Ya les había mostrado. ¿Es aplanada de superior a inferior? Sí. Este aplanamiento es bastante acentuado en la parte lateral que medial. ¿Qué nos está queriendo decir? Que en esta cara lateral la clavícula es más plana y en esta cara medial la clavícula es más redonda. Nada más nos está queriendo decir. A su vez, la clavícula va a presentar 2 caras, una cara superior e inferior, va a presentar bordes y va a presentar 2 extremidades, ¿no? Son 6 componentes que son los que tenemos que ver. La cara superior es lisa, ahí podemos ver, esta cara superior tiende a ser lisa en toda su extensión. La cara inferior tiende a ser rugosa. A su vez, pese a que la cara superior es lisa, hay algunas rugosidades que prácticamente son marcas, son impresiones para ciertos músculos. En esta cara superior vamos a encontrar impresiones, ¿no? Vamos a encontrar en la cara superior de la clavícula, vamos a encontrar impresiones para el músculo esternocleidomastoideo, ahí está, esta es la impresión, para el músculo deltoides y para el músculo trapecio. Prácticamente la inserción para el músculo esternocleidomastoideo, para el músculo deltoides y el trapecio van a permitir estas rugosidades, ¿no? A su vez, el esternocleidomastoideo siempre es medial, ¿no? Va a permitir la inserción para el músculo pero de forma medial, y el músculo deltoides y el músculo trapecio son laterales, ¿no?
el trapecio es posterior y el deltoides es anterior, ¿no? Posterior, anterior, en este caso. Son rugosidades que permiten la inserción prácticamente de estos músculos. La cara inferior, de entrada, miremos la imagen, ya es rugosa, ¿no? De entrada va a presentar rugosidades, va a presentar prácticamente surcos, y dentro de esta cara inferior se va a encontrar un surco o una depresión conocido como el surco del músculo subclavio, ¿no? El surco del músculo subclavio, ahí está, este es el surco del músculo subclavio. También vamos a poder ver que en la cara inferior está el foramen del agujero nutricio, está ahí prácticamente, y va a permitir también la inserción del músculo subclavio, ¿no? En esta cara inferior. Entonces, tres cositas que tendríamos que recordar: tiene al surco del músculo subclavio, es donde se va a insertar el músculo subclavio, y el agujero nutricio, que son componentes que vamos a encontrar en la cara inferior. Cuando hablen de hueso o cuando hablemos de sistema esquelético, no tienen que aprenderse todo de forma literal, porque lo que tienden a preguntar en los exámenes es qué estructuras hay y para qué sirve. Nada más lo que tenemos que recordar. ¿Qué estructuras hay y para qué sirve? ¿Qué estructuras hay y para qué sirve? En este caso, nada más. La cara inferior, continuando con la cara inferior, ¿no? Con la cara inferior, va a encontrarse en su extremidad external, esta es la extremidad external, que se extiende una pequeña superficie rugosa que se llama impresión para el ligamento costoclavicular. Este va a ser, ¿no? La impresión para el ligamento costoclavicular. Este lado es external y uno se preguntará, ¿y por qué hablamos de que es external? Primero, es external porque va a ir con, o mejor dicho, la extremidad external es porque va a ir con el lado del esternón, y este lado es la extremidad external, va a ir con el esternón, es redonda, recordemos, y la extremidad acromial es un poco más plana, ¿no? Es un poco más plana. Entonces, esta extremidad external como tal va a tener el ligamento costoclavicular, y aquí está la impresión para el ligamento costoclavicular en la cara inferior. En el extremo acromial, aquí está, se encuentra la tuberosidad para el ligamento coracoclavicular, donde se insertan los músculos trapecio y conoideo. Aquí puede haber una pregunta de examen por el simple hecho que al referirse como ligamento coracoclavicular ya incluye al ligamento trapezoideo y al ligamento conoideo. Los dos ligamentos al unirse forman al ligamento coracoclavicular, que es el que se va a insertar en lo que es la extremidad acromial, ¿no? En este lado, que es, en otras palabras, también lateral. Este es medial, lateral, medial, lateral. En el medial hay la impresión para el ligamento costoclavicular, y en el lateral o external hay la impresión para el ligamento coracoclavicular. En la cara inferior, tuberosidad, miren, para el ligamento coracoclavicular, está esta impresión para el ligamento coracoclavicular. Tiene un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior consiste en una superficie rugosa, ya sabemos. Por eso hay veces cuando uno estudia tiene que tratar de unir todos los segmentos, ¿no?, que prácticamente ha aprendido. ¿Por qué razón? Miren lo que dice aquí el título, dice cara inferior. Cara inferior igual rugoso. Cara superior de la clavícula liso, nada más. Entonces, sí, en la cara anterior va a haber esta superficie alargada, triangular, ancha anteriormente, que se va extravando anterior a posterior y de lateral a medial, y que va a ir desde el borde anterior hasta el posterior del hueso. No nos interesa. ¿Para qué nos sirve esta tuberosidad del ligamento coracoclavicular anterior? Para la inserción del ligamento trapezoideo, y se denomina línea trapezoidea. La otra tuberosidad, como les digo, no preguntan mucho si es anterior o posterior, porque puede llegar a debate, y lo que tratan en los exámenes de admisión es que no llegue a debatir, que la persona no llegue a debatir. Entonces, en la cara inferior, en la extremidad lateral o acromial, en la tuberosidad del ligamento coracoclavicular anterior, se inserta el ligamento trapezoideo propiamente. En la cara inferior, pero en la parte posterior,
es corto, permite la inserción del ligamento conoideo propiamente. Nada más, ¿no? Después no nos interesa saber nada más. ¿Qué nos está diciendo? Primeramente, aquí está la parte posterior y aquí está la parte anterior. Aquí está el tubérculo para el ligamento conoideo y aquí está el tubérculo anterior, si ustedes quieren, para lo que es el ligamento trapezoideo. Nada más. Ahora, entre el tubérculo para el ligamento trapezoideo y el tubérculo conoideo se encuentra la línea trapezoidea, que es esta de aquí. Nada más, ¿no? Esto en el extremo o en la extremidad acromial. Facilito. Y aquí está, ¿no? Una clavícula propiamente en la cara inferior. Lo primero que llama la atención de entrada, cara inferior, rugoso. Nada más. Va a tener impresiones para ligamentos. Sí, el ligamento costoclavicular en la cara external y el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo para lo que es la cara lateral. Ahora, cuando se habla de ligamento trapezoideo y ligamento conoideo, como ya les comentaba, es el mismo ligamento coracoclavicular. Ahora, aquí viene algo que también preguntan en el examen. Palabras que suenan iguales, ¿no? Porque la idea de preguntarte algo en el examen es algo que te lleve prácticamente a confundir, ¿no? A confundir. De entrada tenemos que recordar eso. Y fíjense aquí, el ligamento del extremo acromial se llama ligamento coracoclavicular, que está formado por el ligamento trapezoideo, que es anterior, y el ligamento conoideo, que es posterior. Y entre los dos, la línea. Pero este es lateral, ligamento coracoclavicular. ¿Cómo se llama el esternalomedial? Se llama costoclavicular. Miren, ligamento coracoclavicular. El otro costoclavicular. El otro dice costilla a la clavícula, el otro dice escápula a la clavícula, ¿no? Ojo en ese cuidado, ¿no? Hasta ahí va. A su vez también la clavícula va a presentar dos bordes, tiene un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, en sus 2/3 medios es grueso, un poco áspero, es convexo. Ahora, cuando dice que es convexo, prácticamente quiere decir que es abultado, como una montañita. Eso quiere decir convexo y sirve para la inserción de lo que es el músculo pectoral mayor. Presenta superficies ásperas en las que se fijan los músculos también del deltoides, ¿no? Este de aquí es el borde, este de aquí, este. Y este borde ya sabemos que va a permitir en la parte medial que se inserte lo que es la inserción del pectoral mayor, y en la parte más lateral va a permitir que se inserte lo que es el músculo deltoides. Si vamos al borde posterior, es este de aquí. El borde posterior es más grueso, es más cóncavo, es liso en sus caras 2/3 mediales. Está hablando de esto de aquí, ¿no? De esto de aquí. Y lateralmente es convexo y rugoso, es esto. Sirve para inserción de lo que son los músculos trapecios, nada más, ¿no? 3 músculos se van a insertar en estos bordes. El pectoral mayor en el anterior y el deltoides, y en el posterior se va a insertar el músculo trapecios como tal. Si hablamos de extremidades, estamos hablando de la extremidad external, que es la que se llama medial, y la extremidad acromial, que se llama lateral, ¿no? Sus extremos. La acromial es aplanada, ya sabemos que en el lado de la clavícula, al lado del acromion, es plano, de superior a inferior, presenta una cara articular elíptica que se apoya sobre la superficie articular del acromion, formando una articulación sinovial, conocido como la articulación acromioclavicular. Luego tenemos el extremo external, también llamado extremidad medial, es mucho más redonda, es esta de aquí, es más voluminosa, y en la parte antero-inferior presenta una cara triangular que le permite articularse con el esternón y el cartílago costal propiamente, ¿no? Entonces, prácticamente hay en esta extremidad external lugares donde se van a insertar ligamentos y también donde va a permitir la inserción de un disco articular. Entonces, en resumen,
la extremidad acromial de la clavícula es plana, plana. Y la extremidad external de la clavícula es redonda, nada más. La arquitectura, la clavícula, por ser un hueso largo, está formado por un tejido óseo compacto. En la diáfisis, o también llamado cuerpo, va a estar lo que es la cavidad medular, y en las extremidades se encuentra el hueso esponjoso. Entonces, arquitectónicamente, la clavícula es un hueso largo, va a tener en el cuerpo o la diáfisis de la clavícula se va a encontrar hueso compacto, que va a encontrarse en su interior lo que es la cavidad medular, y en las extremidades se va a encontrar hueso esponjoso, ¿no? En este caso, la osificación se desarrolla por medios de centros de osificación. Ya sabemos, a su vez, siempre van a recordar que el centro de osificación primario siempre es en la diáfisis y el centro de osificación secundario es en las epífisis. Eso hay que recordar. Si hablamos del centro de osificación primario, aparece al primer mes en un tejido indiferenciado. ¿Pero dónde? En la diáfisis. Los centros de osificación secundarios se sueldan a este hueso a los 25 años como tal. La escápula, ya entrando a la escápula, es un hueso plano, es un hueso delgado, es un hueso triangular, se encuentra ubicado en la parte posterior y superior del tórax, a la altura de las primeras 7 costillas. Ya sabemos, es un hueso, recordemos, prácticamente posterior, ¿no? De entrada es un hueso posterior, es un hueso triangular plano, y se va a encontrar de la segunda a la séptima costilla, ¿no? Aquí se las primeras 7 costillas, ¿no? Pero la 1 mayormente no encaja, siempre es de la segunda a la séptima costilla. Y la escápula como tal va a presentar 2 caras, va a presentar 3 bordes y va a presentar 2 ángulos. Un dato aquí que nos puede servir es que los bordes, aquí, estos bordes de aquí, prácticamente, siempre forman los ángulos. La unión de bordes permite formar ángulos. Ahí está la cara anterior o cara costal. Se llama cara anterior o cara costal porque está en relación ¿con qué? Con las costillas, ¿no? Cara anterior o costal va a estar relacionado con la parrilla costal. En la cara anterior y costal, esta de aquí no es, esta de aquí es posterior, ¿no? Esta tampoco es, esta tampoco es, esta tampoco es, esta de aquí es. Esta es la cara anterior o costal. Ahí está, esta es la cara anterior o costal, ¿no? Ahí hay vamos a corregir. Como les digo siempre, si yo me tomo la molestia para cada exposición, los que han entrado en una exposición posterior de este tema, se van a dar cuenta que algo ya ha cambiado, ¿va? Van a ver que siempre he tratado de mejorar. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un mayor conocimiento, y aparte porque me gusta esta parte a mí, ¿no? Me encanta. Entonces, esta cara no es, pero está mal. Aquí tiene que estar la fosa subescapular. Y la fosa subescapular también es anterior. Ahí está, miren, es una fosa anterior. La fosa subescapular es una fosa anterior, ¿no? En este caso, a su vez, en la cara anterior, atravesada por 4 crestas que irradian desde el cuello hacia el borde medial, y se inserta el músculo subescapular. ¿De qué crestas está hablando? De estas, miren. 1, 2, 3, 4 crestas, ¿no? Y de esta fosa es la que va a salir prácticamente lo que es el músculo subescapular. Recordemos que este es de índole anterior, ¿no? Eso tampoco tenemos que olvidarnos. Control B, ahí está. Ese es lo correcto, ¿no? Lo correcto. De esta fosa, ahí está, esta es la fosa subescapular, es anterior, estas son las crestas, 1, 2, 3, 4, y ahí se inserta lo que es el músculo subescapular. En el límite lateral, este es el lateral, se encuentra lo que es la pilar de la escápula, es esta de aquí, pilar de la escápula, el cual forma un surco en el borde lateral, tiene un labio medial y se inserta el músculo subescapular, esto de aquí, aquí se va a insertar. Este es el lado medial o el labio medial. Aquí se inserta el músculo subescapular. Y
en el borde, en este borde, se va a insertar lo que es el músculo serrato anterior, ¿no? Entonces, en este pilar de la escápula, al lado medial, a este lado es medial, ¿por qué? Porque aquí va a ir lo que es el húmero, entonces sería lateral, ¿no? Entonces este es medial porque a este lado va a estar la columna vertebral, se inserta el músculo subescapular y a este otro lado, al lado lateral, se va a insertar el serrato anterior. Y la cara posterior en esta imagen sí está adecuada. La posterior, se divide en dos partes gracias a lo que es la espina de la escápula. De aquí es la espina de la escápula, se divide en dos partes. Tiene una supraespinosa e infraespinosa. La espina de la escápula, superiormente se va a encontrar una fosa supraespinosa, inferiormente una fosa infraespinosa. ¿Quién se inserta aquí? Fácil, el músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa y el músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa como tal. Si hablamos de la espina de la escápula, es esta de aquí, es aplanada, es triangular, prácticamente es la espina, ayuda a formar, ya sabemos, las dos fosas supra e infraespinosa, y a su vez la espina de la escápula va a presentar un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. El borde anterior se une con lo que es la escápula, ¿no? Este borde anterior es este de aquí abajo, ¿no? Este es de aquí abajo, porque aquí arriba es triangular, ¿no? Fíjense, aquí es plano y ahí en la puntita es triangular. Este borde anterior le permite unirse a la escápula. El borde lateral continúa con la cara inferior y forma el acromión, y esto es un dato importante. El acromión no es una estructura independiente. El acromión no es una estructura que prácticamente es separada y se forma de manera separada. No, el acromión es parte de la espina. Es la prolongación lateral de la espina. A eso se le conoce como acromión como tal, ¿no? A eso se le conoce como acromión. Es la parte lateral de la espina. En la parte posterior está dividido en dos crestas. Tiene una cresta superior que permite la inserción del músculo trapecio, una cresta inferior que permite la inserción del músculo deltoides, en este caso. El acromión como tal, ya sabemos, es la parte lateral de la espina. El acromión es la parte lateral de la espina. El acromión tiende a ser aplanado, está en sentido inverso a la espina. ¿Por qué dice en sentido inverso? Porque la espina va hacia el lado medial y el acromión va hacia el lado lateral. Presenta dos caras y dos bordes. Tiene una cara superior que resulta ser ensanchada del borde posterior de la espina. Tiene una cara inferior que resulta el ensanchamiento del borde lateral. Tiene una cara medial que es la continuación de la espina y presenta una carilla que se articula con la cara articular acromial de la clavícula. Entonces, ¿el borde medial para qué sirve? Este borde medial simplemente sirve para articularse con la cara articular del acromión y la clavícula, ¿no? Es este borde de aquí. Y el borde lateral se prolonga prácticamente de forma anterior, lateral al labio inferior del borde posterior de la espina, y sirve para insertarse lo que es el músculo deltoides. Nada más tendría que llamarnos la atención. Tiene una cara superior, el acromión, una cara inferior, un borde medial y un borde lateral. El ángulo, mayormente ya les he dicho, ¿qué es un ángulo? Cuando se unen dos bordes. Entonces ya sabemos que tienen dos bordes. Estos dos bordes se van a unir, van a formar el famoso ángulo acromial. ¿Qué es el ángulo acromial? La unión del borde medial y el borde lateral como tal. La fosa supraespinosa. Ya sabemos que tanto la supra como la infraespinosa son laterales, o mejor dicho, son posteriores, ¿no? No olvidarnos de eso. La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa son de índole, en este caso, nada más ni nada menos que posteriores. La fosa supraespinosa tiene una superficie lisa, es una superficie lisa y permite la inserción del músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa se divide por una cresta a lo largo del borde lateral en dos partes. Entonces, la fosa infraespinosa se divide en una parte medial y en una parte lateral. ¿A qué se está refiriendo? Es esto. Esta es la parte medial y esta es la parte lateral.
Esto se llama pilar de la escápula, que ya lo hemos visto, ¿no? Gracias a esta cresta, miren, a esto me refiero cuando uno está entendiendo y dice, ¿no? O cuando uno está estudiando y dice, pero aquí ya cambia de nombre y uno piensa que es una cosa diferente. No es, la fosa infraespinosa, aquí está, se divide por este pilar, es este de aquí, que lo va a dividir en medial y lateral. No hay dónde perdernos. Y aquí nos vuelve a repetir, ¿no? Entonces, la parte medial, inserción para el músculo infraespinoso. La parte lateral está subdividida por una cresta, en una superior que permite la inserción del músculo redondo menor, en este caso, y una inferior que permite la inserción del músculo redondo mayor. En la parte superior también va a atravesar lo que es la arteria y la vena subescapular, y en la parte inferior va a atravesar lo que es la arteria y la vena subescapular como tal. Y ahí está. Entonces, para aprovechar esta imagen, aquí se inserta el músculo supraespinoso. Aquí se inserta el músculo, no, mejor dicho, aquí se inserta el músculo subescapular. Ahí está, en este caso. Y aquí se va a insertar redondo menor y redondo mayor, en este caso. Esa es la característica de esto, ¿no? Si vamos a esta imagen, a una imagen aquí, a esto está refiriéndose. Miren, ahí está. Aquí va a ser el músculo supra, o mejor dicho, subespinoso, ¿no? Supraespinoso, por debajo. Y aquí va a ir el redondo mayor y aquí va a ir el redondo menor. No se olviden, redondo mayor, redondo menor. Siempre es así, el mayor va arriba y el menor, pero es más lateral eso, la inserción. Y aquí va el supraescapular. Aquí se inserta el músculo subescapular, no confundir también. El subescapular es un músculo anterior de la escápula y el supraescapular es un músculo posterior de la escápula. La escápula como tal, o en este caso, el omóplato va a tener bordes, presenta tres bordes, borde superior, borde medial y borde lateral. Ya sabemos que esto representa ángulos, ¿no? Ya sabemos que va a representarnos ángulos. Entonces, el borde superior es este de aquí, es corto, es delgado, termina lateralmente con la escotadura de la escápula y se va a insertar lo que es el músculo omioideo en la parte medial, a este lado. El borde medial es este de aquí, todo este borde de aquí, es más largo de los tres, forma un ángulo abierto, se refiere a este de aquí. Superiormente a la espina se inserta el músculo romboides y romboides menor, e inferiormente el romboides mayor. Menor, mayor. En su borde lateral es todo esto. En su borde lateral está constituido por una cresta ósea, ahí está, esta de aquí, que permite la inserción del músculo redondo mayor y redondo menor. Ahora, aquí puede haber una pregunta, posible pregunta en el examen. En los bordes de la escápula, en el borde lateral es redondo mayor y redondo menor. El menor siempre va arriba y el mayor va abajo, ¿no? En esto, redondo mayor, redondo, mejor dicho, redondo menor, redondo mayor. En cambio, en el borde medial es romboide, no es redondo. En el borde medial es romboides menor y romboides mayor. Romboides menor y mayor. Redondo menor, redondo mayor. Miren en el caso de los bordes. Esta cresta termina superiormente en el tubérculo infraioideo, es este, que fija el tendón a la cabeza del músculo tríceps braquial, ¿no? Hablando de los bordes. ¿Posible pregunta de examen? Sí. ¿Qué es lo que tienen que preguntarte? Lo que te lleva a confundir. Tiene tres bordes la escápula, en el borde lateral es redondo, mayor y menor, y en el borde medial es romboides, mayor y menor, ¿no? Prohibido olvidarse. Los ángulos, ya sabemos que es la unión de los bordes. Son tres ángulos, tenemos un ángulo superior, es este de aquí, que permite la unión del borde superior y el borde medial. Este ángulo superior resulta de la unión del borde superior y medial y sirve de inserción para el músculo elevador de la escápula. El ángulo inferior es más grueso y redondo, es la unión del borde medial y el borde lateral del hueso y permite la inserción de lo que es el músculo dorsal ancho. Entonces,
Este es el borde inferior. Entre la unión, este es el ángulo inferior, ángulo superior, ángulo lateral. Ángulo superior, unión del borde superior y el medial. Ángulo inferior, borde medial y borde lateral. Y el ángulo lateral es este, que permite la inserción, que se forma a través, este ángulo lateral se forma a través del borde lateral y el borde superior. En el ángulo lateral hay muchas estructuras, desde la cavidad glenoidea, desde el cuello de la escápula y desde la apófisis coracoides. Miren, son 3 estructuras muy importantes que se va a encontrar en el ángulo lateral. En el ángulo lateral se encuentra la cavidad glenoidea, ya sabemos cuál es la cavidad glenoidea. Luego tenemos el cuello de la escápula, cavidad glenoidea, cuello de la escápula y la apófisis, en este caso coracoides. Si hablamos del ángulo lateral, solo hablando del ángulo lateral tenemos a la cavidad glenoidea, que es una superficie articular, es ovalada, es cóncava, siempre está en sentido lateral porque se va a articular con lo que es el húmero y a su vez es anterior, prácticamente presenta tubérculos glenoideos, a su vez va también prácticamente permitir que se dé la articulación del hombro y va a permitir que se inserte también la cabeza, va a pasar, ¿no? Y se va a insertar lo que es en este ángulo lateral el músculo bíceps braquial, que parte la cabeza larga en este caso. Inferior a esta cavidad glenoidea se encuentra la tuberosidad glenoidea, que es esto, llamada también tuberosidad infraglenoideo, es esto de aquí, infraglenoideo. Yendo al cuello de la escápula, sirve como soporte, claro, por eso se llama cuello, va a unir la cavidad glenoidea con lo que es la escápula, es corto, es aplanado, y gracias al cuello de la escápula, en la parte posterior se va a comunicar la fosa supraespinosa con la infraespinosa, ¿no? Aquí no se puede ver, pero este es el cuello, ¿no? Este es el cuello, pero en la parte posterior, esta es una imagen anterior, ¿no? Si vamos a ver, aquí este es anterior, este es posterior, este es el cuello, esta es la cavidad glenoidea, este es el cuello, miren, y el cuello permite que se pueda comunicar la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa, con el cuello de la escápula. La apófisis coracoides se implanta sobre la cara superior del cuello. La apófisis coracoides es anterior, prohibido olvidarse. La apófisis coracoides es anterior, esta es la cara anterior, este es anterior, esta es la apófisis coracoides. Aquí tiene dos, ¿no? Se divide en dos. Tiene dos proyecciones, una proyección vertical y una proyección horizontal, ¿no? También tiene forma de dedo semiflexionado y presenta dos segmentos, la vertical y la horizontal. En la vertical se une el cuello por medio de una base ancha, tiene una cara inferior que es cóncavo y liso, tiene una cara superior que es convexo y liso y se va a insertar lo que es el músculo pectoral menor y el ligamento conoideo y trapecio en la parte posterior. Recordemos que estos dos ligamentos se unen formando el ligamento córacoclavicular, ¿no? Ojo, cuidado que les pregunten en el examen. El ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo se unen para formar el ligamento córacoclavicular y siempre van a la cara lateral de la clavícula. También va a presentar un borde lateral donde se insertan, hablando de la apófisis coracoides, ¿no? Donde se insertan en su borde lateral el ligamento coracoacromial y coracohumeral. Tiene un borde medial que se inserta el músculo pectoral menor anteriormente y el ligamento coracoclavicular en la parte posterior. Tiene también esta apófisis coracoide, lo que es el vértice redondo y rugoso, donde se insertan los tendones de la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial como tal. Como siempre les digo, lo único que preguntan en los exámenes es ¿para qué sirve? Ya sabemos que la apófisis coracoides tiene forma de dedo flexionado, es anterior, como se puede ver en la imagen, es anterior y permite la inserción de ciertos músculos, ¿no? Entre estos músculos podemos mencionar ¿a quién? Al músculo pectoral menor anterior,
También podemos mejorar al músculo bíceps braquial y al músculo coracobraquial, entre otros ligamentos igual, ¿no? En este caso, ahí está. La arquitectura. Si hablamos de su arquitectura, tenemos que hablar de qué. ¿De qué está formado? Primero, este hueso es un hueso plano que va a estar cubierto por una capa de tejido óseo compacto y en el interior se va a encontrar hueso esponjoso. A su vez, las fosas supraespinosa, infraespinosa están formadas por una lámina, fíjense, de tejido óseo compacto, pero es un hueso plano. Por la superficie es compacto, muy delgado, y en el interior se va a observar lo que son tejido óseo esponjoso, tanto en los bordes como en los ángulos. La osificación, siempre les voy a recordar, centro de osificación primario siempre es en el cuerpo y centro de osificación secundario es en las extremidades. Si hablamos de la osificación de la escápula, podemos ver que va a haber un centro de osificación primario que prácticamente va a empezar a formarse cuando ingresa la arteria nutricia a la escápula y a su vez va a empezar la osificación de la mitad del segundo mes, tanto en la fosa infraespinosa y la mayor parte del hueso. Ahora, los centros de osificación secundarios pueden ser de 8 a 10. Estos van a ir 2 a la cavidad glenoidea, 2 al acromión, 3 a la apófisis coracoides, 1 al borde medial, 1 al borde inferior, 1 al borde posterior de la espina de la escápula. Prácticamente, un dato también que me estaba olvidando es que los centros de osificación secundaria, estos centros de osificación secundaria, tienden que fusionarse con el centro primario. Es por eso que dice que la apófisis coracoides se suelda al cuerpo de los 15 a 17 años. El acromión, que es también centro de osificación secundario, se va a unir al cuerpo de los 17 a 20. La cavidad glenoidea de los 19 a 20. El ángulo inferior y los bordes mediales y posteriores de los 20 a los 28. Cuando hablan de unirse, pegarse, soldarse al cuerpo, eso quiere decir que son los centros de osificación secundarias que se están fusionando con los primarios. Hasta ahí hemos visto cintura escapular o cintura pectoral, ¿no? Como les digo, siempre traten de anotarse lo que cambia de nombre porque es lo que preguntan. Cintura pectoral también se llama a esta cintura, ¿no? Escapular. Tenemos ahora el esqueleto del brazo. Vamos a hablar prácticamente de quién, del húmero. El húmero es el que forma el brazo. El húmero es un hueso largo articulado con la escápula superiormente formando la articulación del hombro, con el cúbito y el radio inferiormente formando la articulación del codo. Presenta un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo o diáfisis del húmero es más o menos rectilíneo, ligeramente torcido sobre el eje hacia la parte medial. El cuerpo es cilíndrico superiormente y prismático. ¿Qué quiere decir prismático? Va a irse de forma triangular. Miren, en la parte superior del cuerpo es cilíndrico, pero en la parte inferior ya es un poco triangular, ¿no? Por eso dice prismático. Presenta 3 caras y 3 bordes. La cara anterolateral, ¿no? Ahí es donde se va a encontrar, en la cara anterolateral se va a encontrar la tuberosidad deltoidea que permite la inserción del músculo deltoides. En la cara anterolateral también se inserta el músculo braquial, ¿no? Esta cara es anterolateral. Cara anterolateral es esta cara, ¿no? Forma de triángulo. La cara anteromedial, esta es la cara anteromedial, esta cara de aquí, la cara anteromedial. Superiormente presenta lo que es el surco intertubercular, este es el surco intertubercular en la parte superior. Presenta la inserción para el músculo coracobraquial en este lado, ¿no? También en esta cara anteromedial se va a encontrar el agujero nutricio, y donde ustedes se encuentren el agujero nutricio o foramen nutricio, tienen que decir o tienen que ya pensar en su cerebro y prácticamente tienen que decirnos que donde está el agujero nutricio es el centro de osificación primaria, así de entrada, ¿no? Entonces en la cara anteromedial se encuentra el centro de osificación primaria.
y toda la mitad inferior permite la inserción de los músculos braquial. También hay una apófisis supracondilia que es frecuente sobre el cóndilo medial. La cara posterior es esta cara de aquí, la cara posterior. Va a haber un surco del nervio radial superior y lateral. Al surco se inserta lo que es la cabeza lateral del tríceps braquial. En el mismo surco discurre el nervio radial y los vasos braquiales profundos propiamente, ¿no? Entonces, estas son las tres caras que tiene. Parece una forma triangular, ¿no? Este hueso. Los bordes, ya sabemos, siempre voy a decir, los bordes es la unión de las caras. La unión de las caras forma los bordes. Son tres. Tiene un borde anterior, que es la unión entre la cara anterolateral y la cara anteromedial. Este borde. Borde anterior. En la mitad superior se confunde con el labio anterior del surco intertubercular. Inferiormente se confunde también con la rama anterior de la tuberosidad deltoidea. Y en la mitad inferior se inserta el músculo braquial. Y en la región distal se divide y se limita la fosa coronoidea. En su borde lateral es este de aquí, la unión entre la cara anterolateral y la cara posterior, ¿no? Queda ininterrumpido en su parte, en este caso medial por el nervio radial, y en este borde lateral se inserta lo que es la inserción inferiormente del músculo brachioradial, extensor radial largo del carpo. En el borde medial es redondeado superiormente y saliente inferiormente y se insertan los músculos del tabique medial del antebrazo, ¿no? Entonces, como les decía, no hay que tratar mucho de poder aprendernos todo, ¿no? Sino prácticamente las estructuras. Y eso los digo ¿por qué? Por el hecho de que no hay en el examen una imagen, ¿no? No te dice, a ver, mencióneme las estructuras de aquí. No hay en el examen, es escrito, ¿no? Todo el examen. El extremo superior. Cuando hablemos del extremo superior tenemos que hablar de la cabeza, del tubérculo mayor, tubérculo menor. Estos dos van a tener cuidado, cambian de nombre. Troquínter se llama el extremo, el tubérculo mayor, y troquín se llama el tubérculo menor. Ojo, posiblemente les pueden preguntar. La cabeza del húmero, ya sabemos que es redondeada, regular, se articula con la cavidad glenoidea. Por debajo de la cabeza del húmero se encuentra el cuello anatómico que separa los dos tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor. Y también en la cabeza del húmero vamos a encontrar la fosita supratubercular donde se encuentra el ligamento glenohumeral superior. Esta es la cabeza, ¿no? Aquí está. Y este es el cuello anatómico. El tubérculo mayor se encuentra situado lateralmente a la cabeza, ahí está, es lateral a la cabeza, y el tubérculo menor o troquín es anterior. Sus caras, tiene una cara superior, posterior, presenta tres carillas, superior que está orientada superiormente y se inserta el músculo, en este caso supraespinoso. La parte medial está inclinada inferiormente y posteriormente se inserta el músculo infraespinoso y posteriormente se inserta el músculo redondo menor. El tubérculo menor es este de aquí. Todo lo que hablamos hace ratitos es de este tubérculo, ¿no? Superior, medio e inferior. Ahora vamos a hablar del troquín, es anterior. Este troquín de entrada es anterior. Se encuentra situado, miren, en la parte anterior. Se inserta el músculo subescapular. ¿Y el músculo subescapular qué es? También es anterior de la escápula, ¿no? De la escápula. Ambos tubérculos están separados por el surco intertubercular que discurre la cabeza larga del músculo bisebraquial y la rama de la arteria circunfleja humeral anterior. Entre los dos se encuentra esto, el surco intertubercular o llamada corredera bicipital. Esto sí les pueden preguntar. O también llamado corredera bicipital. Ahí está. El surco intertubercular, este de aquí, o corredera bicipital. Se va a encontrar dos crestas, la cresta del tubérculo mayor, esta de aquí, y la cresta del tubérculo menor.
la cresta del tubérculo mayor, se inserta el músculo pectoral mayor, ¿no? En esta cresta. Se inserta el pectoral mayor y en esta otra cresta se va a insertar el músculo redondo mayor, ¿no? Redondo mayor. Ahora, en el fondo, como sabemos que es un surco, en una cresta se inserta el pectoral, en la cresta del tubérculo mayor se inserta el pectoral mayor y en la cresta del tubérculo menor se inserta el redondo mayor. En el surco, en el fondo, se inserta el dorsal ancho. Por debajo de los tubérculos se encuentra el cuello quirúrgico, que es el lugar donde comúnmente se fractura este hueso, y prácticamente la fractura de este hueso se da a nivel del cuello quirúrgico. No tiene nada que ver con el cuello anatómico. Y su extremo inferior. Ya hemos visto todo lo que tenga que ver con el extremo superior. Ya sabemos que tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo mayor, otro quinter, un tubérculo menor, otro quin. Entre los dos tiene lo que es la corredera bicipital. Son las estructuras que tiene prácticamente el extremo superior. Si vamos al extremo inferior, ya sabemos que es prismático y de forma triangular, ¿no? Aplanado de antero a posterior. Es aplanado de anterior a posterior, tiene una superficie articular, que es la que se va a articular con el cúbito y el radio. En esta superficie articular se encuentra la tróclea humeral. Esta tróclea es esta de aquí, ¿no? Que es la que permite articularse con el cúbito, ¿no? Tiene una superficie a la tróclea y prácticamente se encuentra la fosa coronoidea y la fosa holocraniana. Y uno se preguntará cuáles son. Esta es la tróclea. En la parte superior de la tróclea se encuentra la fosa coronoidea, pero anterior. Y en la parte posterior se encuentra esta fosa, que es la fosa holocraniana. Todo esto por encima de la tróclea. El capítulo del húmero se encuentra en la parte lateral. Sí, este es el capítulo. Se articula con el radio. Y recordemos que el radio siempre es lateral, ¿no? En este caso. Por encima del capítulo se va a encontrar la fosa radial, ¿no? La fosa radial y coronoidea propiamente, ¿no? Por encima. Y aquí está, esta es la fosa radial. Por encima del capítulo. Luego tenemos, ¿no? Hay una superficie llamada surco intercapitular situado entre lo que es la tróclea y el capítulo. Y este es el surco. Este surco, que se encuentra entre la tróclea y lo que es el capítulo. Los epicóndilos son superficies no articulares. Hay un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Son no articulares. Se encuentran situados superiormente ¿a qué? A cada una de las estructuras. El epicóndilo medial encima de la tróclea. El epicóndilo lateral encima del capítulo. Sería este. Este es el capítulo. Aquí se encuentra el epicóndilo. El epicóndilo medial permite la inserción de músculos epicondilios mediales. En su cara posterior se inserta el ligamento colateral cubital del codo. En el epicóndilo lateral, recordemos que este está con el capítulo, en su parte superior y lateral del capítulo se inserta el ligamento colateral radial articular del codo y los músculos epicondilios laterales, ¿no? Entonces, los epicóndilos, ¿para qué sirven? Para insertar ligamentos colaterales, ya sea lateral o medial, y los ligamentos epicondilios mediales y los epicondilios laterales como tal. Y ahí están, ¿no? Todas las estructuras. La arquitectura está formado por un cilindro de tejido compacto. Primero, es un hueso largo. Todo hueso largo, así se los pongo facilito. Todo hueso largo, todos los huesos largos siempre van a tener en la diáfisis, la articulación, o mejor dicho, el centro de osificación primario. Y por ende, en la diáfisis siempre se encuentra el hueso compacto. Entonces, al ser un hueso largo el húmero, en este caso está formado, forma cilíndrica, al ser un hueso largo tienen tejido óseo compacto, ¿no? ¿En dónde? En la diáfisis. Y en las epífisis, ¿qué vamos a encontrar? Tejido óseo esponjoso.
esponjoso. Entonces, las epífisis están constituidas por tejido óseo esponjoso revestido por una lámina de tejido óseo compacto como tal. La osificación, el húmero se desarrolla a partir de 8 centros de osificación, de los cuales el centro de osificación primario, siempre fíjense, es en la diáfisis, donde se encuentra la arteria nutricia, y los otros 7 son secundarios, ¿no? 3 de los secundarios corresponden a la cabeza, al húmero y el tubérculo mayor y menor, y 4 comprenden a la tróclea, capítulo, epicóndilo medial y epicóndilo lateral, haciendo un total de 7. Todos estos se van a unir, ¿no?, a cierta edad. Ahí está. La osificación, los centros epicondilios mediales forman solamente la parte medial del epicóndilo medial, ya que la base está constituida por la diáfisis. Entonces, si nos fijamos, esta es la disposición de cómo se da la formación. Pero ¿qué tenemos que recordar? Hay 8 centros de osificación. Uno siempre es primario. Uno. Y los otros 7 son secundarios, ¿no? Cuando se unen estos huesos o estos centros de osificación secundario, ¿a qué edad se unen a los centros de osificación primario? En este caso, la cabeza del húmero se va a unir de los 6 a los 20 meses, el centro de los tubérculos mayor y menor de 1 a 3 años. El centro capitular de 6 meses a 2 años se va a unir a lo que es el centro de osificación primario. Estos son secundarios, recordemos, ¿no? El primario siempre la diáfisis. Este es del capítulo, se une al centro de osificación primario 6 meses, 2 años. La tróclea se va a unir de los 8 a 16 años. Los epicóndilos mediales de los 5 años a los 9 años. Y el epicóndilo lateral se va a unir a la diáfisis a los 11 y 18 años. Los extremos se sueldan al resto del hueso hasta los 20 a 26 años como tal. Hasta ahí, eso es antebrazo, eso es brazo, ¿no? Estructura del brazo por el húmero. Ahora vamos a ver el esqueleto del antebrazo. ¿De qué está formado el antebrazo? De entrada, cúbito, radio. El antebrazo tiene al cúbito, que es medial, y el radio, que es lateral. Nada más, ¿no? Entonces, por un lado tenemos al cúbito medial y al radio, que siempre es lateral, ¿no? Siempre está en relación de forma lateral. Son 2 huesos que están articulados tanto en el extremo superior y en el extremo inferior. El cúbito y el radio forman articulación radiocubital proximal y radiocubital distal propiamente. Y últimamente también se puede llegar a mencionar que la articulación entre el cúbito y el radio se da también por una membrana conocida como membrana interósea, en este caso, ¿no? Y ahí están, estos son, ¿no? Ahí están los 2 huesos. El cúbito es este medial y el radio. El cúbito también le pueden llamar ulna, así le llama, ¿no? Es una forma de poderle llamar. Es un hueso largo, ya con eso nos dijo todo. Tiene, si hablamos de arquitectura, es un hueso largo, tiene la diáfisis compacto y en las epífisis esponjoso. Es un hueso largo situado en la parte medial. A su vez, en lo que es el cúbito vamos a encontrar la tróclea humeral y se va a articular también con el carpo. Esta es la escotadura troclear. Ahora, la tróclea es la del húmero, ¿no? Entonces, pero esta es la escotadura troclear. Y abajo tenemos la cabeza del cúbito, que se articula con, en este caso, pregunta de examen. El cúbito jamás se articula con los carpos. Jamás. El cúbito no se articula con los carpos. El cúbito se articula con un disco articular, y recién se articula con el carpo. Pero de forma directa el cúbito jamás. Preguntan en el examen, el cúbito jamás. El cuerpo tiene una forma de S etálica o cursiva. ¿Qué quiere decir? Alargada, nada más. Presenta 3 caras y 3 bordes. La cara anterior, esta cara anterior del cúbito, tiene una parte superior que permite la inserción del músculo flexor profundo de los dedos. En la parte inferior se inserta el músculo pronador cuadrado. Este músculo pronador cuadrado es de el cúbito al radio, ¿no?
este pronador cuadrado. En cambio, el flexor profundo de los dedos va desde el cúbito hasta los dedos, pero el pronador cuadrado es de cúbito a radio. Y se encuentra el foramen nutricio, que es el donde se va a encontrar lo que es el centro de osificación primario. La cara posterior, ahí podemos ver, es esta de aquí, se orienta posterior y es un poco lateralmente, se divide por una cresta longitudinal en una cara posterior lateral y una cara posterior medial. En la cara posterior lateral, en este caso, se va a insertar lo que es el músculo aductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar y el extensor del índice. En la cara posterior medial, en la parte superior está dividido por una cresta y se va a insertar lo que es el músculo anconeo, y en la cara inferior, aquí abajo, se va a insertar el extensor cubital del carpo, ¿no? Ahí están los dos. Su cara medial permite la inserción, ¿no? Aquí podemos ver, esta es anterior, posterior y esta es la cara lateral. Al otro lado tendría que ser la medial, ¿no? En la cara medial se inserta lo que es el músculo flexor profundo de los dedos, es subcutáneo en la parte inferior. No hay más que. Ahora, los bordes. ¿Cuántos bordes tiene? 3. Un borde anterior. ¿Qué se inserta en el borde anterior? Recordemos que los bordes al unirse forman ángulos, ¿no? El borde anterior, ¿qué va a permitir? ¿No? Este borde anterior permite la inserción de los músculos flexores profundos de los dedos, y en la parte inferior se va a articular se va a insertar el músculo pronador cuadrado, aquí, ¿no? Y el flexor profundo de los dedos es aquí arriba. En el borde interóseo, es este, interóseo, se inserta la membrana interóseo superior, se divide por dos crestas divergentes que llegan a formar la superficie del músculo supinador, y se inserta el músculo supinador, y posterior se inserta el músculo supinador también, ¿no? Entonces, en este borde interóseo se inserta la membrana interóseo y el músculo supinador. Borde posterior, ¿no? El borde posterior es este de aquí. Tiene una forma de S cursiva, sí, ¿no? Si fijamos bien, tiene una forma de S. En sus 3/4 superiores se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos, el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo como tal. Extremidad superior. Si hablamos de la extremidad superior, vamos a hablar de qué. Ahora, aquí hay un dato importante. En el caso del cúbito, no está la cabeza en su extremidad superior, está una apófisis. El cúbito está cabeza abajo, su cabeza del cúbito está abajo, ¿no? Abajo, ¿no? Entonces, en la extremidad superior va a presentar dos apófisis, el holocranión y la apófisis coronoidea. El holocranión es posterior y la apófisis coronoidea es anterior. Este es el holocranión, posterior, y este es la apófisis coronoidea, anterior. Entre las dos apófisis está la escotadura troclear. Ahí está, esta es la escotadura troclear. El holocranión tiene una parte posterior que es convexa, una parte anterior que es articular, una cara inferior y una base. O base, tiene una cara superior o vértice que es posterior a la inserción del tríceps braquial y anterior a la cápsula articular. También el holocranión presenta dos caras, laterales y mediales, la inserción para los ligamentos colaterales cubital y radial, y en la cara medial se inserta el flexor cubital del carpo y en la cara lateral el músculo anconeo, ¿no? Y aquí está hablando de esto, ¿no? Posterior, anterior, la base, ¿no? Y los diferentes lugares para inserción de los ligamentos y músculos. La apófisis coronoidea es esta puntita, aquí está esta punta de aquí, es la apófisis coronoidea, ¿no? En este caso, esa puntita. Esta apófisis coronoidea es piramidal cuadrangular, ahí está, esta de aquí, ¿no? Es piramidal, tiene un vértice o pico que es la apófisis coronoidea, y esta va a presentar 4 caras.
una cara superior, cara inferior para la inserción del músculo braquial, cara medial, la inserción de fascículos anteriores y medios del ligamento colateral cubital, y el tubérculo conoideo para la inserción del ligamento. Y estas son cara superior, cara inferior, cara lateral, al otro lado se encuentra la cara medial propiamente. La cara lateral va a permitir esta escotadura, la escotadura radial, que permite la inserción del ligamento angular del radio y el fascículo medio del ligamento colateral. Esta escotadura radial es para que se articule con la cabeza del radio. Aquí viene y se encaja la cabeza del radio. Se encuentra en la cara lateral, ¿no? Se encuentra en la cara lateral propiamente ¿de quién? De la apófisis coronoidea. Ahí se va a encontrar, ¿no? La escotadura troclear es esta, que va desde ¿qué? Desde el holocranión hasta la apófisis coronoidea. Es la superficie articular. En esta escotadura troclear es donde se va a articular con la tróclea del húmero. El extremo inferior, ¿no? El extremo inferior, esta es la cabeza del cúbito. En el extremo inferior del cúbito tiene la cabeza del cúbito, que va a tener una porción lateral, ¿no? Lateral, que sería esta, es el vértice, se articula con la escotadura cubital del radio y tiene la cabeza del cúbito tiene una parte inferior que es ligeramente convexo y se articula con el disco articular. Ojo, la cabeza del cúbito jamás, de los jamases, se va a articular, ¿no? Se va a articular con los carpos. Pregunta que hicieron en examen alguna vez: la cabeza del cúbito no se articula con los carpos, se articula en su porción inferior con el disco articular. Y ya en la parte lateral, o mejor dicho en la parte medial, tenemos a la apófisis estiloides del cúbito, que es esta de aquí, que es una saliente cónica medial posterior a la cabeza del cúbito. Se inserta lo que es el ligamento colateral cubital del carpo. Y ese es prácticamente las estructuras que tiene el hueso del cúbito. Recordemos, es un hueso largo. Y si es un hueso largo, ¿qué tenemos que recordar? Que en la diáfisis se encuentra hueso compacto. Por dentro se encuentra la cavidad medular y en los extremos se encuentra tejido óseo esponjoso recubierto por tejido óseo compacto. La osificación del cúbito se da a partir de 3 centros de osificación, uno primario. Se van a recordar que el primario siempre es 1. Cuidado que en el examen encuentren 2 centros de osificación primarios y ya prácticamente de entrada no necesitan leer nada, ¿no? Directamente ya tienen que darse cuenta que la pregunta está mal, ¿no? El centro de osificación primario tiende a ser siempre 1. No puede haber 2 centros de osificación primaria. Solo hay 1. Ahora, los otros 2 centros son los complementarios, que son los centros de osificación secundario. El primario, fíjense, aparece al principio del segundo mes de vida, prácticamente, y los 2 secundarios son superior e inferior. El superior permite que se forme el holocranión, que se desarrolla de los 8 a los 14 años y se suelda a la diáfisis de 15 a 20 años. El centro de osificación secundario inferior va a permitir la formación de ¿quién? De la apófisis estiloides, la cabeza del cúbito, y estos aparecen prácticamente de los 6 a 9 años y se une el secundario al centro de osificación primario prácticamente los 20 a 24 años como tal. El radio, ¿no? Otro hueso que es prácticamente componente del antebrazo, ¿no? El radio como tal, ¿no? Ahora vamos a ver qué características presenta, ¿no? El radio en este caso. Primeramente tiene un cuerpo, ya, listo. Va a presentar 3 caras y 3 bordes. El radio tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. La cara anterior
La cara posterior se encontraría detrás y la cara lateral. La cara anterior va a tener la tuberosidad radial, es esta de aquí. La tuberosidad radial se encuentra por debajo del cuello, de lo que es el radio. Ahí está. Esta es la tuberosidad radial. Pregunta que hicieron en el examen. ¿En qué dirección va la tuberosidad radial? La tuberosidad radial solo va en la dirección hacia medial, ¿no? La tuberosidad radial va hacia medial, ¿no? Superiormente se inserta el músculo flexor largo del pulgar e inferiormente se inserta el músculo pronador cuadrado y a su vez también tenemos al agujero nutricio en la parte media. En su cara posterior es redondeada superiormente, en la parte media hay dos crestas oblicuas, una inferior y una lateralmente, que va a permitir la inserción en esta cara posterior del músculo aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Nada más, no nos interesa saber nada más. En su cara lateral tiene una parte medial donde se inserta lo que es el músculo pronador redondo y superiormente se inserta lo que es el músculo supinador. Y ahí están sus caras, ¿no? Anterior, ¿cómo sé que es anterior? La tuberosidad radial es su más distintivo. Posterior, ¿no? Y luego tenemos la cara lateral. Los bordes del radio, un borde anterior, posterior e interóseo. El borde anterior tiene la tuberosidad del radio, ya sabemos, ahí está, este es, ¿no? En su parte superior se va a insertar la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos. En la parte posterior, esta, en su borde posterior, es redondeado y romo y más acentuado en su parte media. Y su parte interósea es la que permite articularse a través de la membrana interósea con lo que es el cúbito. Es también este borde interóseo es el borde medial. Es delgado, cortante, va desde la parte inferior de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. Y en la parte inferior va a ir al tubérculo, que presenta un tubérculo interóseo que permite la inserción de la membrana interósea, ¿no? Pero tampoco no hay donde perdernos, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Anterior, posterior y la membrana o el borde interóseo es medial, ¿no? Medial prácticamente. Su extremo superior. Si hablamos del extremo superior del radio, aquí sí tiene cabeza. El extremo superior del radio tiene una cabeza, ¿no? Tiene una fosita articular en su cara superior que se articula con lo que es el capítulo del húmero. Tiene un cuello, ahí está, sostiene la cabeza, es de forma cilíndrica y luego tenemos la tuberosidad radial. Es de forma ovoide, situada en la parte anteromedial del hueso, entre la unión del cuello y el cuerpo del radio, y se inserta el músculo bíceps braquial a este nivel. En su extremo inferior tenemos por un lado la cara inferior, ¿no? Va a haber una cara articular carpiana. Si hablamos de la cara inferior es esta. A esto se está refiriendo. Y es la que se articula con los huesos del carpo. Recordemos que los huesos del carpo no se articulan con lo que es el cúbito. Los huesos del carpo se articulan con lo que es el radio. Entonces la cara inferior tiene esta cara articular carpiana, es triangular de base medial, va a presentar una cresta en la parte lateral y se articula con el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme tampoco entra aquí. Y está hablando de esta cara. De esa cara. La cara de la extremidad inferior, la cara anterior, permite la inserción del músculo pronador cuadrado. Este puede ser una pregunta de examen, porque es uno de los músculos que tiene excepción, en el cual este músculo pronador cuadrado va de cúbito a radio y de radio a cúbito. No hay un error. Y se van a dar dar cuenta que hay los flexores o los extensores. Esos van del cúbito a los dedos, ¿no? Pero el pronador cuadrado no sale de los huesos del antebrazo. No sale.
En la cara posterior está corrida por dos surcos, uno lateral, la inserción del tendón del músculo extensor largo del pulgar, medial, que sería la inserción del tendón del músculo extensor de los dedos, y el extensor del índice. Y en una cara lateral está recorrida por dos surcos, uno anterior, que permite la inserción del músculo aductor largo, abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, y en la parte posterior se va a dar la inserción del tendón de los músculos extensores radiales del carpo, y vamos a ver que también va a tener la apófisis estiloides del radio, que se inserta el músculo brachiorradial y el ligamento colateral radial del carpo. Esta es la apófisis estiloides, este de aquí. Y en su cara medial va a ser lateral y cóncava, ahí es donde se encuentra la membrana interósea, se prolonga sobre la rama posterior, en este caso. Tiene esta cara medial del cúbito en su extremo, o mejor dicho, la cara medial del radio en su extremo inferior, ¿no? Cuando habla de mediales está aquí. Va a presentar también una carilla, ¿no? Va a presentar una carilla, que es una escotadura que permite que se articule con la cabeza del cúbito, ¿no? Entonces en la cara medial se encuentra la escotadura cubital del radio. También permite la inserción de los músculos pronador cuadrado, en este caso. Y su arquitectura, primero es un hueso largo, ¿no? De entrada, es un hueso largo. Entonces, arquitecturamente tiene una diáfisis, y la diáfisis va a tener hueso compacto, y por debajo del hueso compacto se encuentra la cavidad medular, si hablamos de la diáfisis. En los extremos se va a encontrar ¿qué? En los extremos se va a encontrar hueso esponjoso recubierto por hueso compacto. Si hablamos de la osificación de lo que es el cúbito, o mejor dicho, de lo que es el radio, lo único que nos interesa es saber cuántos tiene. ¿Cuántos tiene? Primero debe tener, al ser un hueso largo, tiene un centro de osificación primario. Ya sabemos. ¿Eso dónde? En la diáfisis, que comienza a los principios del segundo mes de vida. Segundo, tiene 3 centros de osificación secundario, también llamados complementarios. Los 3 centros de osificación secundario, uno para la cabeza, otro para el extremo inferior y el tercero para la tuberosidad del radio. A su vez, el primero aparece, el centro de osificación secundario para la cabeza aparece de 4 a 9 años y se une al cuerpo a los 16 y 18. El segundo aparece entre el primero y el segundo año y se suelda al hueso, está hablando del extremo distal, ¿no? Se va a soldar a los 20-25 años. Y el tercero, que es de la tuberosidad del radio, que aparece a los 14 años y se une poco después a la diáfisis. Hasta ahí hemos visto el esqueleto de lo que es el antebrazo. Ahora vamos a ver los huesos de la mano, especialmente los huesos de la mano. Forman 3 grupos óseos distintos. ¿Qué quiere decir? Que en la mano va a haber 3 tipos de, en este caso, 3 tipos de huesos o grupos de huesos. Los carpos, que son 8, los metacarpos, que son 5, y las falanges, que son 14, ¿no? Y aquí podemos ver a los 8 carpianos. Se dividen en 2 hileras, hilera proximal, hilera distal, ¿no? Entonces, el carpo se divide en 8. Tenemos al escafoides en la hilera superior, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. En el caso de la hilera inferior, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Un truco aquí, cuando traten de estudiar los carpos, siempre aprendan de lateral a medial. Siempre lateral a medial, lateral a medial, lateral a medial. ¿Por qué les digo que siempre de lateral a medial? De lateral a medial y de lateral a medial. Porque el simple hecho de que siempre en los exámenes preguntan de dónde está ubicado el escafoides, lateral. ¿Dónde está el trapecio? Lateral. Entonces siempre va de lateral a medial, ¿no? Siempre preguntan. Y esa es su numeración, son 8. El escafoide es el 1, el semilunar es el 2, el piramidal es el 3, el pisiforme el 4, el trapecio el 5, el trapezoide el 6, el grande el 7 y el ganchoso el 8. Por eso también es de lateral a medial.
El escafoides va a presentar caras, es lateral, ya sabemos, presenta una cara anterior y palmar, en la cual se encuentra el tubérculo del escafoides, permite la inserción del ligamento colateral radial del carpo. Tiene una cara posterior o dorsal, es estrecha, a su vez, y tiene un surco rugoso. Tiene una cara superior convexa y articular en relación al radio. Tiene una cara inferior que es articular a los huesos trapecio y trapezoide. Tiene una cara medial que es superior y articular al hueso semilunar, y una inferior articular al hueso grande y semilunar. Y también tiene una cara lateral que está relacionada con la arteria radial. Como les dije, miren, aquí está un resumencito de cómo pueden también recordar, ¿no?, las diferentes caras. El hueso semilunar, segundo hueso, tiene una cara anterior que es convexa, una cara posterior casi plana, una cara superior convexa articular del radio, una cara inferior articular con el hueso grande y ganchoso, una cara lateral articular con el hueso escafoides y una cara medial articular con el hueso piramidal. El hueso piramidal, tercer hueso de los carpos, tiene una cara superior articulado con el disco articular, tiene una cara inferior que se articula con el ganchoso, tiene una cara anterior que se articula con el pisiforme, tiene una cara posterior que presenta una cresta para el hueso piramidal y la inserción del ligamento colateral cubital del carpo. Tiene una cara lateral o base que se articula con el hueso semilunar. El pisiforme es un hueso sesamoideo, es su característica principal. Es un hueso sesamoideo que se forma dentro de un tendón, el pisiforme. Y el pisiforme es el cuarto carpiano, ¿no?, es medial directamente, y tiene una cara posterior que es una conexión con la cara anterior del hueso piramidal, o sea, se articula con el piramidal. Tiene una cara lateral que está relacionada con la arteria cubital, y tiene una cara anterior donde se inserta el músculo flexor cubital del carpo y el músculo aductor del meñique en su parte inferior. Eso hablando del pisiforme. Hilera inferior. Si hablamos de la hilera inferior, el trapecio lateral de entrada va a presentar caras, ¿no?, en este caso 6 caras. Tiene una cara anterior en la cual se encuentra un surco en el que se desliza el tendón del músculo flexor radial del carpo. Tal surco está limitado lateralmente por el tubérculo del hueso trapecio. Tiene una cara posterior, en su extremo lateral y medial presenta un tubérculo para la inserción ligamentosa. Tiene una cara superior que se articula con el escafoides, una cara inferior que se articula con el primer metacarpiano, una cara lateral que no tiene muchas características y una cara medial que está relacionada con el hueso trapecio y con el segundo metacarpiano. Ese es el trapecio. Trapezoide, el sexto carpiano. Tiene una cara anterior y posterior que no tiene mucha relevancia, tiene una cara superior que se articula con el escafoides, una cara inferior que se articula con el segundo metacarpiano, una cara lateral que se articula con el trapecio y una cara medial que se articula con el hueso grande. El hueso grande prácticamente presenta una cabeza, un cuerpo y un cuello. Este hueso grande se llama así por su tamaño, ¿no? ¿Qué caras tiene? Cara anterior no tiene mucha relevancia, tiene una cara inferior en la cual va a presentar prolongaciones que se va a permitir encontrar la apófisis del hueso grande. Tiene una cara superior que se articula con el escafoides y el semilunar, tiene una cara inferior que se articula con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano, una cara lateral que está unida superiormente al escafoide e inferiormente al trapecio, y una cara medial que se articula con el hueso ganchoso. No hay más. El hueso ganchoso, ahí está, tiene una cara anterior, es donde se va a encontrar, y esto quizás nos pregunten, en el hueso ganchoso, en su cara anterior es donde se va a encontrar lo que es la apófisis ganchosa, ¿no? Es la que le da el nombre de hueso ganchoso. Presenta un gancho por el cual en esta cara anterior, en su porción medial, va a pasar el nervio cubital y se inserta el músculo flexor corto del meñique y el oponente del meñique. En la cara posterior no hay gran relevancia.
cara inferior se articula ¿con quién? Con el cuarto metacarpiano, con el quinto metacarpiano igual. En su cara lateral se articula con el hueso grande y en su cara superomedial se articula con el hueso piramidal. En la parte lateral se va a articular también con el semilunar como tal. Esos han sido los 8 huesos carpianos. Los 8 huesos carpianos unidos forman el macizo óseo carpiano. Y dentro del macizo óseo carpiano, está formado de estos, ¿no? Los 8. Dentro del macizo óseo carpiano se encuentra el canal carpiano y conducto carpiano. Así de fácil. Formado por el conjunto de 8 huesos carpianos. Ya sabemos, los 8 se unen y forman el macizo carpiano. Tiene una cara anterior, que es esta, también llamada palmar, es donde se va a encontrar el canal carpiano por el que va a pasar el retináculo flexor. El retináculo flexor es este, que va a ir de lo que es el trapecio y el escafoides a lo que es el pisiforme y el ganchoso. Ahí va a ir. Ese es el retináculo, ¿no? Flexor. A su vez, se va a formar este conducto, por eso se llama conducto carpiano, en el cual va a atravesar el nervio mediano, el tendón del músculo flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y el flexor radial del carpo. Por aquí atraviesa, ¿no? Y este es el retináculo, también llamado ligamento transverso. A su vez, en la parte posterior y en la parte de atrás, dorsal, prácticamente se encuentra y es convexo, ¿no? Un abultamiento. Tiene una cara superior que es la que se va a articular con lo que es la cara superior. Se articula nada más ni nada menos que con lo que es el radio. Entonces la cara superior de este macizo óseo carpiano se articula con el radio en su cara superior y está formada por el escafoide, semilunar y piramidal. Aquí un dato importante, fíjense, no hay el pisiforme, no hay. Entonces, el radio solo se articula con 3 carpianos, con 3 nomás, con 3, no se articula con más, con 3. El escafoide, semilunar y piramidal, con esos 3 nomás se articula, prohibido olvidarse. La cara inferior está formada por carillas articulares que se van a articular con los metacarpianos. Los bordes laterales sirven para inserción de músculos y ligamentos. Arquitectura, estos son huesos cortos que están formados por hueso esponjoso y recubiertos por hueso compacto. La osificación, ¿cómo se osifican prácticamente, ¿no? Cada uno de estos huesos carpianos se desarrolla a partir de un solo centro de osificación. En otras palabras, solo hay un centro de osificación primario para cada uno de ellos, ¿no? Mejor dicho, no para cada uno. Solo hay un centro de osificación primaria. Como ya les decía, solo puede haber uno. No puede haber 2, 3, 4 centros de osificación primaria. Entonces, toditos estos huesos se forman de un solo centro de osificación, de uno. O sea, todos los huesos que conforman a los 8 carpianos se forman de un solo centro. Cuidado, les pregunte, un solo centro. Un solo centro de osificación forma a los 8 huesos carpianos. El hueso grande y el hueso ganchoso se forma al primer año, el hueso piramidal del 1 a 4 años, el hueso semilunar de 2 a 6 años se va a formar, el hueso trapecio y trapezoide del 3 al 6 año, el hueso escafoide del 5 al 6 y el hueso pisiforme de 10 a 14 años. Ahora, de toditos, el único que tiene alguna diferencia es el hueso escafoides. El hueso escafoides es la soldadura de 2 piezas óseas primarias, el hueso escafoides propiamente dicho y el hueso central del carpo, nada más, ¿no? Y para repetir, solo se forman todos estos huesos de un solo centro de osificación primario, de solo uno, los 8 de uno nomás. Los metacarpos son huesos largos y son estos de aquí,
¿no? Constituyen el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Quiere decir que la parte anterior y posterior, palma es anterior y posterior es dorso, están formados por 5 huesos largos. 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre se van a enumerar de lateral a medial. ¿Cómo sé que es el lateral? Aquí es el pulgar, ¿no? La hilera superior, o mejor dicho, la parte de la base de los metacarpianos se articula con los carpos. Y la cabeza de los metacarpianos se articula con las falanges, ¿no? Si vamos de lateral a medial, como ya les decía, miren, siempre en miembros superiores de lateral a medial, tenemos que ver que hay el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahí está. Características comunes de los huesos metacarpianos. El hueso metacarpiano, al ser un hueso largo, ahí está. Al ser un hueso largo, tiene que tener un cuerpo. Y el cuerpo, en este caso es este, que es la diáfisis, describe una curvatura o una concavidad anterior que posee una forma prismática triangular, ¿no? ¿Qué características tiene el cuerpo? El cuerpo tiene una cara posterior, ligeramente convexa, ancha inferiormente y afilada superiormente. Un dato importante, el cuerpo dice que es triangular y prismático, sí, forma triangular y prismático. Tiene dos caras, lateral y medial, que se limitan al espacio interóseo, que son estos, ahí están, los espacios interóseos, y se insertan los músculos interóseos. Hay dos bordes, lateral y medial, más marcados en la mitad inferior que en la superior, y un borde anterior que es cóncavo, nada más, sobre el cuerpo, ¿no? En este caso. La base, esta es la base, la que se va a articular con la hilera inferior de los carpianos. La base, en este caso, la base de los huesos carpianos es superior y cuboide. Ahí está, la base superior y cuboide. Presenta una cara superior, es esta, que es articular, que se va a articular ¿con quién? Con los carpos de la hilera inferior. Las caras laterales y mediales. Esta es una cara, esta es la cara lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial. Las caras laterales y mediales también son articulares y permiten articularse con los metacarpianos vecinos, ahí sabemos, ¿no? Y las caras dorsales, que sería esta, y la posterior, que sería la palmar, presentan rugosidades para inserción de ligamentos y músculos, nada más. Eso es la base. La cabeza, estas de aquí, hablando de las cabezas, son aplanadas de lateral a medialmente, tienen una cara inferior, que es convexa y articular, ahí está, miren, esta es convexa y articular, la cara inferior, que se extiende sobre la cara palmar, sobre la dorsal, articulándose con las falanges. Eso ya sabemos, la cabeza se articula con las falanges, ¿no? Tiene dos caras laterales y mediales, está refiriéndose a esta, una, dos. Si es lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial. Ligeramente deprimidas. También aquí se van a encontrar los tubérculos para inserción de ligamentos colaterales metacarpofalángicas, de la articulación metacarpofalángica. Estas son las caras mediales, laterales. Cambian de acuerdo al dedo, ¿no? O mejor dicho, de acuerdo al metacarpiano. Este es lateral, este es medial. Pero aquí en este metacarpiano, este es lateral, este es medial. Este es lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, ¿no? En este caso. Tiene una cara dorsal rugosa y tiene una cara palmar que se ocupa en gran parte de las superficies articulares. Eso hablando de su cuerpo, su base y su cabeza. Hablemos de las características propias que tienen estos metacarpianos. El primer metacarpiano es este, es más voluminoso, más corto y el más, ¿no? Que más importante si quieren porque se articula con el pulgar, es aplanado de anterior a posterior, tiene una base en la cual no presenta una superficie articular medial ni lateral y a su vez tiene una base que se articula con el trapecio. El segundo metacarpiano es más largo, tiene una base bifurcada, hablando de esta, tiene dos tubérculos, uno lateral y el otro medial,
y tiene una cara dorsal donde se inserta el músculo extensor radial largo del carpo y tiene un vértice donde está la apófisis estiloides del segundo metacarpiano. Del tercero al cuarto, 1, 2. Del tercero al cuarto tiene caras laterales, ahí está, 1, 2, ¿no? Que son articulares. El tercer metacarpiano presenta una apófisis estiloides del tercer metacarpiano y en las caras dorsales se inserta el músculo extensor radial corto del carpo. El quinto es este, tiene una base que presenta una sola carilla articular lateral y tiene un tubérculo en la cara medial que se inserta el músculo extensor cubital del carpo. Esas son sus características. Su arquitectura de los metacarpianos. Su cuerpo ya sabemos que tiene tejido óseo compacto. Interiormente se va a encontrar la cavidad medular. Al ser un hueso largo tiene extremos y en los extremos de los metacarpos se va a encontrar el hueso esponjoso cubierto por hueso compacto. Su osificación, el primer metacarpiano tiene un centro de osificación primario para el cuerpo y la cabeza y el centro de osificación secundario en la base. Los 4 últimos huesos metacarpianos tienen un centro de osificación primaria para el cuerpo y se forma al segundo mes de vida, y los centros de osificación secundaria son para la cabeza, que se forma durante el tercer año y se sueldan al centro de osificación primaria a los 15 y 18 años, ¿no? Fácil, no hay donde perderse en este caso. Las falanges son un total de 14 falanges, ¿no? Estas de aquí arriba son. El dedo pulgar, a excepción, ¿no? La excepción, el único dedo que solo tiene 2 falanges es el pulgar. El pulgar solo presenta 2 falanges, los otros dedos presentan 3 falanges. Falange proximal, falange media y falange distal. No hay dónde. Sus nombres se designan, ya sabemos, proximal, media y distal, y son también huesos largos. Entonces el pulgar, o mejor dicho, las falanges también son huesos largos. No hay dónde hay, ¿no? Tienen una base, tienen un cuerpo y tienen una cabeza. Hasta ahí no hay dónde perder. Los cuerpos, a su vez, su arquitectura, al ser huesos largos, ya sabemos que en el cuerpo se va a encontrar ¿qué? Tejido óseo compacto que envuelven a la cavidad medular, en este caso. En los extremos, ¿qué se va a encontrar? Tejido óseo esponjoso revestido por tejido óseo compacto como tal. En el extremo inferior de las falanges distales está formado únicamente por tejido óseo compacto. La osificación. Las falanges tienen un centro de osificación primario que se encuentra ¿dónde? En el cuerpo y la cabeza. Se desarrolla a partir del segundo mes de vida. Un centro de osificación secundario que sirve para osificar la base, que aparecen de 2 a los 4 años y se unen en el centro de osificación primario de los 18 a los 20 años. Entonces, cada falange tiene un centro de osificación primario para el cuerpo y la cabeza y un centro de osificación secundario para la base. Solo tiene 2 centros de osificación. Huesos sesamoideos son huesos pequeños que están situados bien en el espesor de cierto tendón. Primero, un hueso sesamoideo se llama así porque se parece a un sésamo, y segundo, el hueso sesamoideo prácticamente está dentro de un tendón. En la mano extendida, un número variable se va a encontrar, ¿no? En la palma de la mano, en la cara palmar, hay un número variable de huesos sesamoideos, pero hay 2 que son constantes, ¿no? Hay 2 huesos constantes en la palma de la mano, y estos son uno medial, que es de forma redondeada, y uno lateral, que es de forma ovalada. Se encuentran en la palma de la mano. La arquitectura de los huesos sesamoideos están constituidos por hueso esponjoso envuelto por hueso compacto y se desarrollan por medio de un solo centro de osificación que aparece al 5º año de vida. Y con esto hemos visto todo lo que es el esqueleto de miembro superior. Gracias.